Muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Paola Herrera y en conformidad con el trabajo de evaluación al contacto con el docente de la materia de pensamiento crítico, hoy les voy a dar una exposición sobre el tema que yo estuve tratando durante todo el módulo, el feminicidio en Ecuador, una crisis sistemática que exige respuestas integrales. Como primer punto vamos a desglosar todo lo que se tratará en esta exposición. Tendremos una introducción, hablaremos sobre las fallas en la justicia, la educación sin enfoque de género, medios de comunicación, fragmentación institucional y falta de recursos, desigualdad económica y vulnerabilidad social, impacto social y cultural, conclusión y bibliografía. Hoy quiero hablarles sobre un tema que atraviesa la vida social, cultural y política del Ecuador, el feminicidio. Este crimen es la forma más extrema de violencia de género y refleja una estructura social desigual. En América Latina, la CEPAL estima que cada día al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. En Ecuador, el 2020 y el conteo de este terrible suceso. Estas cifras solo demuestran que aunque el feminicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, o más conocido como el COI, desde el 2014 la norma solo no basta. Se sigue viviendo la violencia en cada hogar y existe todavía tanta mujer violentada. Mi postura es clara. El feminicidio debe entenderse como un problema sistemático que se sostiene en fallas judiciales, ausencia de educación en igualdad, prácticas mediáticas irresponsables, falta de recursos institucionales, desigualdad económica y un profundo impacto social y cultural. Fallos en la justicia. Vamos a hablar de este tema. La justicia en Ecuador enfrenta dos grandes problemas: impunidad y revictimización. Los problemas judiciales y los procesos son lentos y muchas veces se archivan los casos. Esto manda un mensaje peligroso, que la violencia contra las mujeres puede quedar sin sanción. El caso de María Belén Bernal en el 2022 es un símbolo de esa impunidad. Su asesinato ocurrió dentro de una institución policial y la investigación estuvo marcada por omisiones. Otro caso tan reconocido mediático fue el de Edith Bermeo, o también conocida como Sharon Lechesera, en el 2015, donde los retrasos judiciales afectaron a la familia durante años. Si bien sus dos victimarios hoy se encuentran en la cárcel, mucho o poco sirvió cuando pasó ese problema, porque lo único que hizo el Estado fue fallarles a las familias, fue hacer que ese dolor dure más de lo que normalmente ya cuesta. Estas fallas reflejan que la justicia no solo no protege, sino que en muchos casos desalienta a las mujeres a denunciar. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de víctimas que acuden al sistema de justicia no reciben medidas de protección efectivas ni rápidas, y muchas veces estas llegan tarde, cuando ya pasó, ya fueron victimizadas, ya fueron asesinadas o vulneradas. Hablaremos sobre la educación sin enfoque de género. La educación es clave para prevenir la violencia, pero en Ecuador el sistema escolar sigue reproduciendo estereotipos. El Ministerio de Educación reporta que solo el 20% de docentes se han capacitado sobre igualdad de género. Esto significa que en la mayoría de aulas se siguen reforzando ideas tradicionales. Las niñas son cuidadoras y los niños líderes. Estas prácticas construyen relaciones de poder desiguales desde la infancia. Cuando la escuela no forma en la igualdad, se perpetúa el machismo, que más tarde desemboca en violencia. Un programa piloto del que hay que reconocer y aplaudir se llama Escuelas Seguras en Guayaquil, en el año 2021 durante el gobierno de Guillermo Lasso, que redujo el 40% del acoso escolar sexista. Demuestra que la educación puede transformar, pero mientras los líderes que hoy tenemos no lo hagan una política nacional, el cambio será limitado. Hablaremos sobre los medios de comunicación, que ya tenemos claros que normalizan y estigmatizan todo. Los medios de comunicación no solo informan, también moldean la opinión pública. En Ecuador, sin embargo, muchos titulares reducen a feminicidios a crímenes pasionales o celos, invisibilizando que son crímenes de odio por razones de género. El problema es doble. Por un lado, se normaliza la violencia y por otro, se revictimiza a las víctimas, y en este caso mujeres, mostrando imágenes morbosas o detalles íntimos innecesarios de su asesinato o agresión. Un periodismo con perspectiva de género debería explicar que el feminicidio no es un hecho aislado, sino parte de una estructura social desigual. Movimientos como Ni Una Menos han reclamado este cambio, pero los ámbitos y los hábitos que tenemos como sociedad, que queremos seguir siendo amarillistas y sensacionalistas, siguen predominando. Y mientras esto no cambie, cada mujer va
a sufrir la revictimización de este medio de comunicación que es tan importante y el derecho que da a que la gente pueda opinar de una situación dolorosa y grave. La fragmentación institucional y la falta de recursos. El Estado ecuatoriano carece de un sistema articulado para atender a las víctimas. Fiscalía, policía, ministerios trabajan de manera desconectada. Un ejemplo, en Manabí 2024, varias mujeres fueron asesinadas después de denunciar, porque las alertas no se activaron a tiempo. La descoordinación institucional tiene consecuencias mortales. Además, la falta de recursos es evidente. Según la ONU de Mujeres en el 2024, Ecuador destina el 0,5% de su presupuesto nacional a políticas de prevención y atención de violencia de género. Esto significa menos casos de acogida, menos atención psicológica, menos defensa legal gratuita, sin recursos ni coordinación, cualquier política queda en el papel, mientras que la gente y las mujeres siguen viviendo su violencia. Esto lo único que hace es que si una mujer se anima a denunciar por el sistema fallido, nunca pueda salir de ahí, y si sale, será en un ataúd. La desigualdad económica y la vulnerabilidad social. La violencia también se sostiene de la dependencia económica. Muchas mujeres no dejan a sus agresores porque no tienen ingresos propios, porque las mantienen atrapadas en un círculo de violencia. En zonas rurales, donde la pobreza es mayor, las oportunidades de empleo son escasas. En el caso de las mujeres migrantes venezolanas, la falta de documentos y acceso a servicios básicos las vuelve aún más vulnerables, al punto que muchas no denuncian por miedo a ser deportadas o ignoradas. Esto demuestra que prevenir el feminicidio no solo es un tema de seguridad, sino también de inclusión social, económica y autonomía financiera para las mujeres. Impacto social y cultural. El feminicidio no solo destruye una vida, deja huellas en familias y comunidades. En los últimos 5 años son más de 1.500 niños y niñas que han quedado huérfanos. La Fundación Aldea nos permite tener esta información un poco más clara. Muchos de ellos sufren traumas, abandono escolar y pobreza. Culturalmente, el feminicidio refuerza un mensaje peligroso, que la vida de las mujeres vale menos que cualquier cosa. Esto perpetúa un imaginario social, donde la violencia parece inevitable. Por eso la transformación cultural es fundamental. Necesitamos cambiar los relatos, las prácticas cotidianas y los valores que sostienen esta violencia. Llegando aquí y entendiendo esto, la única conclusión que yo les puedo dar es que el feminicidio en Ecuador no es un delito, es el reflejo de un sistema roto y de una sociedad mala, un sistema judicial que no protege, una educación que no forma en igualdad, unos medios que normalizan la violencia, instituciones sin recursos, una economía desigual, una cultura que reproduce la desvalorización de la mujer. La solución debe ser integral, un poder judicial efectivo y libre de machismo, una sociedad con perspectiva de género en todos los niveles, medios de comunicación éticos y menos amarillistas, políticas públicas con recursos reales y una transformación cultural que valore la vida de las mujeres. Cumplir con la OD5, igualdad de género. No es solo un compromiso internacional, es un requisito para construir una democracia justa y sostenible. Quiero cerrar con esta frase. El feminicidio no es inevitable, es prevenible. La vida de cada mujer debe ser defendida como política de Estado. La bibliografía. En esta exposición investigamos en el caso de María Belén Berlán, en el caso de Charlotte Hechicera, hicimos un análisis crítico sobre el plan de escuelas seguras, investigamos en el Orgánico Integral Penal y muchos otros documentos. Podemos agradecerle a la revista Conrado que tuvo la gentileza de brindarme a mí el artículo, que es el extravismo social machista en Ecuador, violencia de género, feminicidio y patriarcado institucional. Lo recomiendo ampliamente. El CEPAL nos permitió tener números claros y cifras que nos permiten preocuparnos, pero también informarnos que esto es una realidad y que esto existe más de lo que quisiéramos. Al igual que la Fundación Aldea, CEPAL nos ayudó con los documentos de América Latina y la Fundación Aldea nos ayudó con las cifras de Ecuador. El Ministerio de Educación dice tener una amplia gama sobre igualdad de género, pero lo hemos podido ver que no. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos son las estadísticas oficiales de feminicidios en Ecuador. ONU hizo un artículo que nos permitió ver el panorama de violencia feminicida, perdón, en Ecuador. Y la UNHCR, un informe sobre la violencia de género en Ecuador. Y Wikipedia nos permitió entender el feminicidio más en temas
más prácticos. Quería agradecerles por escucharme hasta aquí. Mi nombre es Paola Herrera y espero poder vernos en alguna otra oportunidad tratando temas de gran relevancia como este.